Venga, guardión. Betiko moduan, euskaraz hasiko gara. Paco, apagamos cámara, por favor, que te estoy viendo. Enrique Frago, Euskal Telebista, zeu hasi euskaraz, eta gero, txatetik eskatuko dugu, aurrera. Kaixo, eguerdian gaizka. Apa, kaixo, eguerdion. Bueno, bihar badaukazue erronka polita beste aurrera pauso bat emateko, talde handi baten aurka gainera. Bai, egia da, beste aukera bat daukagu, partidu hori talde oso on baten kontra, eta gurentzat ere erronka polita, ez? Beraien kontra jokatu dugun bakoitzean oso ondo lehiatu gara, eta espero dugu ere bihar partidu on bat egitea, ez? Ze Sevilla espero duzu? Ligan ez datoz bolada onarekin, gol gutxi egin dituzte, ze nolako lehia espero duzu? Bueno, ez dute gol askorik egin, baina aukerak bai, aukera asko egiten dituzte, eta ikusi gendun, ez? Lehengo eguneko partiduan ere, ia 5 minuturo aukera garbi bat, talde on baten kontra, ez? Eta, espero dugu Sevilla on bat, azkenean Europako talderik onenetarikoa da, erakutsi du azkenengo urteetan, eta, egia dago beraien kontra ere beti oso ondo lehiatu garela, eta espero dugu bihar ere, hori partidu ona egitea, ze beharko dugu, ez, partidu ona egitea beraiei irabazteko. Atletiken gabezi nagusia, gola da. Ez dakit, errezeta daukasun edo konponbiderik topatzen diozun horri? Etorriko dira, ez, azkenean aukerak egitea da, garrantzitsuena, alik eta aukera gutxien jasotzea, hori ondo egiten dugu, eta, pixkat zehatzagoa izan, ez, azkenengo metrotan, asko ari gara ailegatzen, aria ingurura, eta ez da hor ez daukagu arazorik, baina bai azkenengo pase hortan, edo azkenengo jaurtiketa hortan, pixkat zehaztasun gehiago falta zaigu, eta, etorriko dira, ez, hori seguru, ez. Asier Txakartegi. Baina nire, zu jarraitu mesedez. Bale, orduan ni jarraituko dut gaizka. Askotan aipatzen dugu, faktor kanpo esaten duguna erderaz, zure ustez Atletik da zaleen babes eza hori gehien nabaritzen duen taldeetariko bat? Ez dakit gehiena, baina gehienetarikoa, bai, ez, guk saletu oso ona daukagu, oso indartzua, asko laguntzen diguna, eta logikoki hori galdu dugu, ez? Geneukan indar hori orain ez daukagu, baina, moldatu behar gara, dagoenera, eta aurrekoan ere etxean azkenengo partidu oso ona egin genuen, irabazi genuen, eta bain badakigu gure saletuaren indarra eta laguntza ez daukagula, eta moldatu behar gara, ez, horrela jokatzera. Zertan hobetu behar du taldeak 3 puntuak eskuratzeko, hurrengo neurketan? Pixka zehaztasun gehiago, ez? Azkenengo metrotan, asko ari gara iristen gora, eta defentsiboki oso indartzu gaude, baina bai, hori, azkenengo zelaiko azkenengo metrotan pixka zehaztasun falta daukagu, eta ia pixkat ailegatzen garen horietan zehatzago izaten garen, ez? Eta azken galdera nire partez, azkenean zuei familiatik edo lagunetatik iristen zaizkizue Atletiken afizioan nabaritzen den edo dagoen urduritasun hori gauzak ez dijoazelako ondo edo puntu aldetik taldeak ez dituelako lortu nahi beste. Zuek barruan zelan bizi duzue hori? Hombre, logikoki, ailegatzen zaigula, ez? Badakigu ez dugula ez diogula hasiera ona eman emaitzaldetik txapelketari, eta bai bizi dugu, ez? Azkenean erantzukizun osoz, eta hor gaude, hobetzen, lan egiten, eta saiatzen partiduak irabazten, ez? Baina logikoki bai ailegatzen zaigula, ez? Baina guk egunerokoan jarraitzen dugu, egin behar dugun bezala, hobetzeko eta partiduak irabazteko, ez? Mi esker. Bai. Último intento con Asier Txakartegi. Gaizka, gaitano, orain entzuten dozue? Bai, aurrera. Vale. Gaizka, guardion, lau partidu galduta dago taldea, 2 irabazita, kritika asko egon da, jokoaren inguruan batez be erasora begira, eta joko ere aldatzerik planteatu dozu edo Sevillaren aurkako partidurako, edo zelan jokatu nahi dozue Lopetegiren taldeari irabazteko?
Bueno, egia da, 6tik 4 partidu galdu ditugula, baina pizkat 4 partiduak ikusten badozuz ez gara izan arerioa baino gutxiago. 4 partidu horietan taldeak edo berdin gutxienez edo gehiago izan da, beste taldeak baino partidu horietan, ez? Hori nire ustez argi dagoela eta kontrakoa oso zaila dela esatea, ez? Joko aldetik, alde hortatik ez dut uste hain gaizki gaudenik, ez? Beti hobetu genezake, baina, baloia manejatuta hori, momentu honetan ligan gehi Real Madrid kenduta, posesio aldetiku gara 60%arekin bigarren taldea, ez? Baloia manejatzen, baloia ukitzen, erasoan, normalean partiduak ez beti, baina fase askotan dominatu ditugu guztiak, jokatu ditugun guztiak, 6ak, eta egia da zehaztasuna falta zaigula, baina joko aldetik ez dut uste hain gaizki gaudenik, eta hori argi ikusi da partidutan, baina beti gaude asmo horrekin hobetzeko, eta defentsiboki oso gutxi jasotzen dugu, eta egia da erasoan ailegatzen garela, eta taldeak arerioaren zelaian jokatzen duela. Hori eskatzen dugu gero, zehaztasuna falta zaigu, hori argi dago, ez? Eta garaipenerako bide horretan, ikusten zaitugu zuk egiten dozuen jokoagaz eta konforme, ez dakit, batez beste jokalari batzuk, jokalari gaztek, aukera gehiago eukileikie, ze batzuetan hori esaten da, beti jokatzen da benekin ezin bada irabazi, zergaitik ez egon aukera gehiago beste batzuei, ez da? Hori da, azkenean ez dozunean irabazten, beti begiratzen da ez dutena jokatzen, beti pentsatzen dugu aterako direla eta 3 gol sartuko dituztela, ez dutena jokatzen. Azkenean aukerak egoten ari dira, jende gaztearentzat ere bai, prozesu baten barruan, lehenengo aulkitik ateratzen, lehenengo plantillara igotzen, gero aulkitik ateratzen eta gero titularri izaten, eta horrek denboratxo bat behar du, eta prozesu bat, eta prozesu hortan gaude, ez? Eta hortan dago azkenean, ez dozunean irabazten, edo partidu bat ez dozunean irabazten beti logikoki beste batzu jokatu beharko lukete, eta besteak jokatuta behar bada 3 huts edo 4 huts irabaziko genuke, hori beti izan da horrela, ez da hori hola da ez. Eskerrik asko, Gaizka. Bai, zeuri. Eguerdion, Gaizka, José Ángel Peña, COPE Bilbao. En una parte de la afición y de la opinión pública se ha instalado la sensación de que en los 2 próximos partidos está en juego tu continuidad en el banquillo. ¿Sientes esa presión? ¿Compartes esa sensación? No, lógico. Al final, cuando el equipo no gana, siempre se mira lo primero hoy en día al entrenador y lo acepto y simplemente trabajo para intentar ganar el próximo partido y bajo la responsabilidad que sabemos que tenemos en este club y que sabemos que siempre el primero al que se apunta es el entrenador y me parece lógico, me parece normal que se critique cuando no se gana y en eso estamos, ¿no? En intentar preparar el partido de mañana para ganarlo, ¿no? Paco, adelante. Paco Ruiz, de Della, Gaizka de Guardión. Hablando de ansiedad, ¿crees que esta ansiedad, valga la redundancia, que genera la necesidad de ganar, la puede acusar el equipo a lo largo del partido? Y yo creo que no. Perdona, no te he oído ahora. No, Paco, hacemos las preguntas de 1 en 1, por favor. De la ansiedad, no, yo creo que no, que el equipo está jugando para ganar siempre y unos días te puede salir mejor o peor, o tener un poco más de suerte o más de acierto o peor, pero en cuanto a ansiedad estamos en el inicio de liga y aparte de la responsabilidad que tenemos, lógicamente cada partido que jugamos, pero la necesidad siempre la sentimos desde el primer partido que fuimos a jugar a Granada y yo creo que al equipo no tiene por qué tener ansiedad, ¿no? Pero sí ganas de ganar mañana, ganas de hacer un buen partido, vamos a jugar contra un rival de mucha entidad, muy potente y con el cual siempre hemos competido muy bien y siempre hemos hecho buenos partidos y trataremos mañana también de ponerles las cosas difíciles y de ganar el partido, ¿no? Hola, es que Alfonso Rand, Diario As, un poco al hilo de lo que te están preguntando ahora, esta ansiedad, está claro que San Mamés siempre os llevan volandas, pero el hecho de no tener mañana público sí que puede tener ese aspecto positivo de que como los resultados son malos, si no fuera bien la cosa, no tendríais algún pitido o alguna reprobación de la gente.
Bueno, no lo creo. Nosotros siempre hemos sentido el apoyo de la afición y yo lo que quiero es que estén cuanto antes para que nos ayuden como lo han hecho siempre y no todo lo contrario. Yo quiero que estén todos los partidos para animarnos y que puedan estar cuanto antes, ¿no? Hola, ¿qué tal, Gaisca? Muy buenas. Hola. Viendo los problemas que tiene el equipo en defensa, que paga con oro cada error, o a precio de oro cada error, y que en ataque pues le cuesta hacer el gol, ante Sevilla, ¿por qué tiene que apostar el equipo? ¿Problemas defensivos? Somos el equipo de la Liga que menos disparos recibe, que menos ocasiones recibe, no de los que menos, el que menos disparos a gol, menos ocasiones concedidas. La verdad que no estamos teniendo el punto de suerte que la que nos tiran nos meten, ¿no? Pero desde luego el rendimiento defensivo no es bueno, sino es excepcional hasta en estos partidos, ¿no? Y lo que tenemos que apostar es por hacer gol, ¿no? Por meter gente. Mañana otra vez vamos a jugar contra un buen equipo y vamos a meter gente ofensiva, los jugadores que más gol tienen y vamos a esperar a que llegue, ¿no? Estamos insistiendo y más estaría preocupado si veo al equipo atrás, si veo al equipo que no llega, todo lo contrario. Estamos jugando en el campo contrario prácticamente secuencias larguísimas de los partidos en el campo contrario. Y apretando arriba, pues los que más ahora mismo de la Liga, el equipo que más aprieta arriba, que tiene la intensidad de presión más alta. Es verdad que en el último tercio de campo no tenemos precisión o no la hemos tenido en estos partidos y tenemos que acertar un poquito más, ser más precisos en el centro, en ese último pase o en ese último disparo, ¿no? En esa precisión no hemos estado bien para generar también situaciones más claras de gol o que es lo que necesitamos ahora mismo o donde más podemos mejorar, ¿no? Aparte de todo lo que más que se pueda mejorar, que siempre se puede mejorar defensivamente también, en todo se puede mejorar, ¿no? Todos los equipos creo que tienen margen de mejora y nosotros en lo que es en el ataque o a la hora de hacer gol, desde luego que debe mejorar, ¿no? Gaisca, en la línea de este discurso, de lo que estás comentando y lo que te estamos preguntando, el Sevilla es uno de los grandes, es uno de esos partidos en los que el rival dice que tiene que hacer prácticamente todo bien para poder llevarse los 3 puntos. Pero ¿en qué no se puede fallar mañana ante el Sevilla si se quiere ganar? Bueno, a la hora de intensidad, ¿no? Porque ellos físicamente es un equipo espectacular, ¿no? Un equipo de alta intensidad, jugadores son caballos, ¿no? Al final, gente de box to box, gente fortísima, gente de mucha velocidad y en el aspecto físico para aguantar ese partido tenemos que meterle tralla, que nosotros la tenemos, pero mantener 90 minutos la concentración y luego también ser valientes para ir arriba y hacerles daño a ellos, ¿no? Yo creo que esa es la clave, pero luego está claro, ¿no? Si ves el partido del miércoles, que seguro que lo habéis visto, pues Sevilla hacía una ocasión a un equipo bueno, una ocasión cada 5 minutos, una ocasión clara, no sé si tuvo 20 ocasiones de gol. También tienes que tener una fiabilidad defensiva para aprovechar las que tengas tú, ¿no? Esca, te quería preguntar sobre Iker Muniain, sobre su posición que ejerce. ¿Sigues manteniendo que banda, ya sea en derecha o izquierda, pueda aportar? Sí, yo creo que sí, pero por dentro suele jugar. Una cosa es jugar en la derecha o en la izquierda y otra cosa es partir desde la derecha o de la izquierda. Él lo que hace es partir, no jugar ahí, ¿no? Juegue en la izquierda o en la derecha, acaba jugando por dentro. Nosotros tenemos una carencia de jugador en banda derecha donde no tenemos ningún jugador en la plantilla específico, sí varios que pueden jugar ahí, pero no específicos, y él está haciendo el esfuerzo de amoldarse a veces ahí, no siempre, porque este año ha jugado en Granada en la media punta también, en Vitoria cuando salió también, lo hemos utilizado partiendo desde dentro muchas veces o desde la izquierda y otras veces en partidos muy buenos que hemos hecho y que él ha hecho también partiendo de la derecha, nunca jugando en la derecha porque no es un jugador para la derecha, pero sí que nos deja sitio a Ander, a las caídas de Willy y está haciendo el esfuerzo también de vez en cuando, no siempre, porque otros partidos lo utilizamos donde creo que es su posición, que es por dentro, ¿no? Pero por dentro también necesitamos jugadores que lleguen al área y que pisen área como Raúl o... Bueno, tenemos esas alternativas, sabemos que él donde juega bien es por dentro y a veces lo ponemos dentro y otras veces lo hacemos partir de otro sitio, pero para que acabe dentro, ¿no? Es diferente jugar en una posición o partir de esa posición para acabar jugando pues lo que él es, ¿no? Un jugador de dentro, ¿no?
Alberto, cuando quieras. Kaixo, Gaizka. Opa, Kaixo. ¿Qué tal? Alberto, del Mundo Deportivo. También se está hablando mucho un poco también de la propuesta de juego, digamos, ¿no? De la idea de juego. Al Atleti se le ha visto, con esta misma propuesta, se le ha visto hacer mucho más. No sé si le puede faltar un poco de tralla, o sea, meter una velocidad más para con este mismo sistema hacer el daño que ha demostrado que puede hacer, o no sé qué de cuestión. Seguro que sí. Seguro que tenemos que mejorar en algunas cosas, en el ataque no, porque no es normal, estando tanto tiempo en campo contrario, pues que solo hayamos hecho estos 4 goles en los 6 partidos, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Y en cuanto al juego, siempre cuando no ganas, pero si es lo que dices tú a la propuesta, es que tenemos un 60% de posesión de balón, el segundo de la Liga, quitando el Real Madrid. O sea, la propuesta, alternamos el juego directo con el combinativo y ahora por los equipos que nos han tocado hemos tenido que combinar más, ¿no? O tener mucho el balón porque lo hemos tenido, lo hemos querido y nos lo han dado también, ¿no? Los equipos contra los que hemos jugado, la mayoría, y de ahí que ahora mismo estemos altísimos en posesión de balón, lo cual, como veis, no significa que el tener el balón estés más cerca de hacer gol, ¿no? Pero bueno, nosotros si seguimos insistiendo y concedemos tan poco como hemos concedido hasta ahora y jugamos en el campo contrario, al final los goles van a llegar. Gaizka, termino volviendo al principio. Has asumido con absoluta naturalidad estar en el ojo del huracán cuando los resultados no salen, pero ¿qué significa para ti una defensa como la realizada públicamente el otro día por Geray Álvarez? Y agradecerías también que algún otro estamento del club se expresase en esos términos, o no lo necesitas? No necesito, no. Estamos muy unidos dentro con los jugadores, pensando en el partido de mañana y me parece lógico. Al final, cuando no ganas, hoy en día las críticas van al entrenador por una cosa o por otra, porque tenía que haber jugado uno, tenía que haber jugado el otro, por un cambio que has hecho o no has hecho. Es dentro de la lógica, lo asumo si alguien tiene la culpa, la responsabilidad, y me la echo yo a mis espaldas. Lo que cuando perdemos la tengo yo 100% y simplemente pues preparar bien el partido y animar a los jugadores para que sigan haciendo las cosas que yo creo que se están haciendo bien en muchas cosas, y en las que no estamos haciendo bien intentar mejorar, ¿no? Pero como te digo, en los 4 partidos que hemos perdido creo que en todos hemos tenido opciones de no perder y creo que vosotros también lo sabéis, ¿no? A partir de eso, lo que me decís es verdad también, que tenemos que mejorar en algunas cosas y vamos a ver, ¿no? Mañana tenemos un partido bonito para jugar, estamos con ganas y seguro que le vamos a poner las cosas difíciles al Sevilla, ¿no? Venga, vale. Eskerrik asko. Venga, gracias.